Hola, hola. En este video vamos a hacer unas pulseras o brazaletes en metal con la Cricut Maker. Ahora mismo ya lo que yo tengo aquí son dos tipos de textos, ¿verdad? Hay que asegurarnos que después que pongas el texto, que puedes ir aquí a Text y pues escribes el nombre que quieras, María, por ejemplo, ¿verdad? Después que tengas ya el texto puesto, vas a ir aquí a Operations y vas a donde dice Engrave. ¿Ves cómo cambia el tipo de letra? Lo pone como, como dos tipos de línea. Esto fue lo mismo que hice. Yo escogí este font que se llama Love Affair, pero aquí le di Engrave, como les mencioné. Estas son unas líneas que conseguí en Images. En imágenes, usted ponga lo que usted desee, lines, por ejemplo, y pues le da varias opciones. Yo busqué unas que fueran draw only, que sean dibujadas, porque así la máquina se va a hacer mucho más fácil. Estas fueron las que yo escogí. Yo voy a hacer estas dos pulseras, una para mi madre y una para mi suegra. Vamos a probar cómo vamos a hacer esto. Primero que nada, las pulseras que yo voy a usar, tengo dos diferentes. Tengo una que es de 1/4 y tengo otra que es 3/8 de ancho. En este caso, yo voy a usar las que son de 3/8 de ancho. Vamos a tener que coger medidas y así podemos saber. Y estos son los materiales que vamos a usar para este proyecto. Este es el engraving tip, como usted puede ver. Tiene grabado el número 41. Este es, como le dije, este es el engraving tip. Vamos a usar estas. Son unas pulseras o brazaletes, como usted le llame, de metal. Vienen varias en este paquete. Ustedes vienen de varias marcas, puedes conseguir, pero estas investigué y la Cricut es capaz de hacer el engraving o de engravar las pulseras estas. Vienen dos tipos, como pueden ver. Viene esta que es de 1/4 y esta de 3/8. Vienen 4 de cada una. Vamos a probarla. Y el Strong Grip. Este es la más fuerte de las tarjetas. Vamos a ver cómo funciona esto. Estoy asegurándome de tener el metal lo más centrado y lo más derecho posible, para así cuando pongas las dimensiones en Cricut, saber exactamente dónde están. Sabemos que, pues, en este caso, yo lo puse en la primera línea y lo bajé centralizado con la línea de arriba, lo más que pude, en el 1 y tengo este en 2. Vamos a asegurarse que esté derechito, quede lo mejor posible. Ahora con un poquito de tape vamos a pegarle. Vamos a asegurarnos que esto no se mueva. Póngale el tape a donde no vaya a cortar, obviamente. Para que no se muevan. Asegúrense que esté bien pegado el tape. Vamos a cambiar nuestro tip al engraving tip aquí. Perfecto. Ya que tenemos el metal en la tarjeta, ¿verdad? Sabemos que pues el metal va del 1 al 7. Esto va a ser un más o menos. Recuerden que usted tiene que ubicar esto pues, cuando vaya a cortar en donde va. Esto va a ser estamos aquí midiendo para asegurarnos que pues la medida sirva en la
en el metal y que cuando vaya la máquina a cortar, corte donde se supone que deba cortar. Vamos a hacerle group. Igualmente a esta. Vamos a hacerle group. Vamos a darle attached. Así se nos va a hacer más fácil mover. Quiero asegurarme que ambas estén pues, perfectas para que sea el size adecuado antes de cortar. Después que hice mis medidas con la cinta que tenía de Cricut, usted puede conseguir esto en cualquier lado realmente, que sea de tela, que, ¿sabe? que breguen con tela y ese tipo de cosas. Usted puede conseguir la cinta. Esto está en yardas, de este lado está en yardas. So, yo puse la cinta y así me dejé llevar más o menos. Aquí la forma más fácil que encontré fue tirando esta línea, que esto es una línea que encontré en Shapes, el Score Line, que eso se usa para cuando vas a hacer tarjetas y ese tipo de cosas. Pues usé esta línea, la puse aquí, donde termina el ancho pues, del metal. Así me dejé llevar más o menos del size. Y con las medidas, pues ubiqué mis textos. Pues ahí. Ahí yo pienso que es el medio. So, vamos a ver ahora cuando corte la máquina, a ver si tenía razón o no. Vamos a ir a Make It, como siempre. Aquí en Make It. Vamos a tratar de ubicarla donde van. Aquí viene la parte más difícil, que es ubicarlos donde yo los quiero. Yo los puse juntos porque así se me hace mucho más fácil. Como ya cogí medidas, pues vamos a tratar de esta forma. Ya los tengo juntos, así sé la distancia entre cada una. Lo que no sé es cuán bajo tiene que ir, por ejemplo, del 1. Pero vamos a hacer algo. Vamos a dejarnos llevar por estas líneas de acá contra las que yo tengo. Que por ejemplo, el 1, mi metal acaba en este 27. So, voy a ubicarlas aquí. Ya ubicado, me dejé llevar por estas líneas de acá. Es bastante complicado si lo haces de esta manera. Para mí es la forma más fácil, pero usted puede jugar y pues me puede decir en los comentarios cómo usted lo hizo. Pero en mi caso, esta es la forma más fácil para mí. Ya ubicados ahí, como ya sé pues, dónde los tengo en mi tarjeta, ¿verdad? Pues vamos a ir ahora a Continue. Ya aquí vamos a buscar el material. Vamos a hacer primero, vamos a poner aluminum sheet. Esto realmente es bastante pues, flaquito, no es muy gordo el metal. Y ya aquí te dice que pongas el engrave tip número 41 y vamos a ir a nuestra máquina. Ok, vamos a sacar esto de aquí. Aquí tenemos ya las pulseras puestas, el metal. Perfecto, vamos a darle go y vamos a ver cómo funciona. Y así quedaron nuestras pulseras. ¡Me encantan! No sé si la pueden apreciar bien, pero aquí está una. Aquí está la otra. Es un poquito difícil de ver, pero quedaron fabulosas, me encantan. Ok, ya terminamos con esta parte.
que poco a poco vaya pues, ajustándola a su medida. Y así va quedando la pulsera, poco a poco. Perfecto. Me encanta. Ahora me voy a hacer una para mí. Gracias por vernos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compártanlo y Dios les bendiga.